Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta y crítico estadounidense conocido como el primer maestro del relato corto, en especial de terror y de misterio. A pesar de que actualmente su obra goza de gran fama, esto no siempre fue así. En realidad, en su época, fue despreciado por sus contemporáneos debido a su carácter antisocial. Este derivó de una infancia y juventud llena de dolor, que llevaron a este gran genio al alcoholismo. Los efectos del narcótico ayudaron a Poe a recrear sus maravillosas obras. Al estar alcoholizado, las alucinaciones eran la fuente de su inspiración, aunque solían ser escalofriantes, seguramente fueron más benignas que la amarga vida del literario. Este gran genio de la literatura, que legó a la posteridad aproximadamente 70 cuentos y otros escritos, fue un incomprendido que en vida no tuvo éxito social. No fue reconocido por sus compatriotas, sino que fue necesario que un extranjero apareciera y difundiera su trabajo para que éste realmente fuera valorado. Nadie comprendió sus rasgos antisociales, ni que estos fueron productos de los traumas de su edad formativa y el vacío existencial que le causó el deceso de su esposa. Estos mismos traumas lo hicieron recurrir a la adicción al alcohol, narcótico que lo alejaría de su cruel realidad y le permitiría llegar al estado onírico que plasma en su literatura. El contexto histórico y social en el que vivió comienza desde que nació en medio de la nación más positiva del mundo. Su familia, con una buena posición económica desde hacía tiempo, declinó notablemente hasta llegar a él. Si su abuelo llegó a ser famoso en la Guerra de la Independencia como cabo de la Marina bajo las órdenes del general Lafayette, su padre, un pobre comerciante, murió en la más completa miseria. En Berenice, Poe sigue la tradición popular de la novela gótica, género de gran éxito entre los lectores norteamericanos e ingleses de su época. El autor, sin embargo, lograba imprimir a este tipo de historias su toque personal, más elaborado, y lo hacía dramatizando el terror a través de imágenes más realistas. Este es uno de los relatos más violentos de Poe. El tema principal del relato puede encontrarse en otra frase que aparece al principio del cuento. ¿Cómo es que de la belleza he derivado un tipo de fealdad, de la alianza y la paz, un símil de dolor? Poe utiliza por primera vez un personaje afectado de monomanía, recurso que utilizará varias veces en obras posteriores. Berenice empieza a deteriorarse de una enfermedad desconocida, ya que la única parte de su cuerpo que parece permanecer viva son sus bonitos dientes, con los cuales Gus empieza a obsesionarse. Este relato de Edgar Allan Poe se publicó originalmente en 1835, logrando un gran éxito. Esperamos y lo disfruten. De la ética, el mal es, a veces, consecuencia del bien, aunque en verdad, la falta de alegría produce también la aflicción y la tristeza. Esta era la lección que aprendí en mis relaciones con la hermosa Berenice. Compartíamos un amor tan puro, tan saludable y tan breve. Ella se parecía mucho a mi madre. Fue en esta biblioteca donde murió mi madre. Irónicamente, también fue aquí donde yo nací. Antes de mi enfermedad, antes de que me dominase la locura, aquí pasaba muchas horas agradables en silenciosa soledad. Era casi como si yo fuera otra persona, perfectamente educada, pero ignorante de la verdadera realidad y de los horrores de este mundo. Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en mi casa paterna, pero nos desarrollamos de modo distinto. Yo, perseguido frecuentemente por una extraña enfermedad, o al menos sepultado entre viejos libros. Ella, ágil, llena de gracia y rebosante de energía. Lo suyo era corretear por las colinas, lo mío era encierro y los estudios. Yo vivía dentro de mi propio corazón, adicto de cuerpo y alma a la más intensa e introvertida concentración, mientras que Berenice remaba descuidadamente a través de la vida, sin ningún pensamiento que hiciera sombra en su luminoso camino. Berenice, yo invoco su dulce nombre, oh mi Berenice, y de las ruinas grises de la memoria surgen mil
tumultuosos recuerdos. Su imagen está ahora ante mí vívidamente, como en los primeros días de su alegría y júbilo de corazón. Era espléndida, una belleza rubia totalmente dominante, pero una larga y casi fatal enfermedad se abatió sobre ella. La destrucción vino y se fue, y la víctima ya no volví a ver a Berenice como había sido antes. Mientras que mi enfermedad era mental y meditativa, la suya era epiléptica y reclamaba todo el cuerpo. Y la encontré más de una vez sufriendo espasmódicas agonías en estado de semi-inconsciencia. No me atrevo a extenderme respecto al estado de salud de Berenice, pero el resultado fue que, debido a mi intensa meditación, en mi mente se desarrolló una dramática excitación. Podía abstraerme con una débil sombra extendida sobre un tapete, o aislarme contemplando la débil luz de una bujía, o bien quedar absorto todo el día con el perfume de una flor. En los intervalos lúcidos de mi enfermedad mental, la calamidad de Berenice me producía una gran congoja, y mi anhelo era oír de su presencia y refugiarme en la soledad de mi biblioteca. Pero incluso allí, Berenice invadía toda mi mente, no la muchacha real y viviente que yo conocía, sino la Berenice de mis sueños. Constantemente, mis pensamientos estaban llenos de ella, hasta que al fin brotó un deseo ferviente de mi alma hacia ella, y en un momento de desvarío le hablé de matrimonio. El tiempo volaba, era invierno. Se acercaba velozmente la fecha de nuestra pretendida boda. Yo estaba sentado, solo, ante la débil luz de la biblioteca, meditabundo, con la única compañía de largas filas de libros. Y de pronto, al alzar los ojos, vi que Berenice estaba silenciosamente frente a mí. ¿Era mi imaginación excitada o la influencia neblinosa de la atmósfera? ¿O era la incierta luz de la bujía de la cámara al iluminar la bata gris que cubría la figura de ella? ¿Qué era lo que le hacía parecer distinta, como si fuera una silueta? Un estremecimiento gélido me sacudió de pies a cabeza. Una sensación de ansiedad insufrible me oprimía, y dejándome caer en mi asiento, permanecí largo tiempo inmóvil y sin respirar. Estaba excesivamente demacrada, y en el contorno de su rostro no se percibía el menor vestigio de su aspecto anterior. Sus ojos en particular estaban sin vida, faltos de brillo. Desvié involuntariamente mi vista de su mirada vibrosa. Rápidamente centré mi atención en sus delgados y pálidos labios, y mientras los contemplaba, se distendieron, y con una sonrisa de misterioso significado, los dientes de la transformada Berenice se desplegaron lentamente hacia mí. Ay, si Dios hubiera querido no dejármelos contemplar jamás, o de haberlo hecho, que yo hubiera muerto en el acto. Ahora los veía incluso con más perfección de como los había visto antes, y luego, horror de horrores, me invadió una ingobernable disposición de penosa meditación. Los dientes, estaban aquí, allí y en todas partes, visibles y palpablemente frente a mí, largos, estrechos, excesivamente blancos, entre labios pálidos y trémulos, y hasta rechinando entre sí. Entendí que únicamente su posesión podía devolverme la calma, puesto que sus dientes me habían robado, no sé cómo, mi fuerza de razonar. Al fin, después de un periodo sin tiempo, la incesante locura se retiró y abandoné la biblioteca. En el silencioso y oscuro pasillo me tropecé con la doncella que lloraba desconsolada, y fue ella quien me dijo que Berenice ya no estaba con nosotros. El último ataque epiléptico le sobrevino a primeras horas de la mañana, y ahora, al caer la tarde,
la tumba abierta estaba dispuesta a recibir a su morador. Algún tiempo después, logré conciliar el sueño, para sufrir la más increíble y penosa pesadilla. Me sentí impulsado mientras giraba en el vértice de un torbellino de angustia, al realizar la más terrible y espantosa de las violaciones. Recuerdo vagamente haber estado excavando con una pala, y luego, por todos los santos, ¿qué había hecho? De súbito me desperté en la cama, completamente vestido, manchado de tierra y sangre, y presentí que el terror en que se había agitado mi mente no era fruto de un sueño. ¿Pero qué pude haber hecho? ¿Qué sordo y horrendo acto se negaba a recordar en mi mente? La pala de metal, la tierra y la sangre. ¿Había abierto una tumba? Si eso era, ¿pero cuál? En un rincón de mi alcoba había una pala embarrada, y junto a ella un ominoso cofre negro. Cualquiera que fuese el acto vil que yo había cometido, la respuesta podía estar dentro del cofre de vano. Al parecer, había desenterrado el cuerpo de mi amada Berenice, y su radiante sonrisa ya no me atormentaría por más tiempo, porque allí, dentro de la caja, había 32 pequeños, brillantes y blancos dientes. Yo poseería siempre la sonrisa de mi amada. Berenice continúa la tradición del género gótico, lo cual lo convierte en uno de los pocos relatos góticos relacionados al vampirismo, de aquel notable periodo de la literatura norteamericana. La violencia que Edgar Allan Poe desencadena en Berenice escandalizó profundamente a los lectores del periódico en el que fue publicado, a tal punto que muchos de ellos escribieron al editor solicitando que se despida a Poe como colaborador de la publicación. La polémica fue tan áspera que el propio Edgar Allan Poe, arrinconado, debió publicar una versión más suave de Berenice, que es la que normalmente se conoce. Si la versión original de Berenice causó semejante rechazo de los lectores burgueses de Richmond, los paralelos del relato con la vida de Edgar Allan Poe seguramente los hubiesen alentado al linchamiento del poeta. La historia de Berenice nos presenta a Gus, un hombre a punto de contraer matrimonio con su prima llamada Berenice. Aquí presenciamos el primer vínculo con la vida de Edgar Allan Poe, quien también se casó con su prima Virginia Clemm cuando ésta tenía apenas 13 años. Y Gus experimenta periodos de profundo aislamiento intelectual, al igual que Edgar Allan Poe, que durante los cuales parece separarse del mundo sensorial y al mismo tiempo fijar su atención obsesivamente sobre ciertos objetos. Berenice, al igual que Virginia Clemm, sufre una extraña enfermedad inominada que poco a poco va consumiendo su cuerpo, con excepción de sus dientes que adquieren una forma y un brillo hipnóticos. Berenice muere y es enterrada. Cierto día Gus despierta de uno de sus periodos de introspección, advierte de que la tumba de Berenice ha sido profanada y que ella increíblemente aún vive. Hasta aquí, ningún lector podría escandalizarse realmente. Sin embargo, Edgar Allan Poe ejecuta uno de sus giros más aterradores. Apenas se entera del retorno de Berenice, y Gus, que también ha despertado de una especie de letargo intelectual, descubre en su estudio una colección de 32 dientes ensangrentados, acompañados por una sentencia arcana en latín, que significa: decíame los amigos que encontrarían algún alivio a mi dolor visitando la tumba de la amada. Aunque Edgar Allan Poe no lo manifiesta abiertamente, es Gus quien le arranca los dientes a Berenice, aún viva, llevando al lector a imaginar su estado de trance luego de ejecutar la macabra operación. El efecto demoledor de aquellas 32 piezas dentales, los dientes de Berenice y el acto atroz de arrancarlas una por una cuando la víctima todavía estaba viva, conforma una de las atmósferas más aterradoras de todas las obras de Edgar Allan Poe. El análisis psicológico de Berenice revela que el significado de la extracción de los dientes simboliza la castración. Alternativamente, en una mirada menos freudiana del asunto, los dientes pueden simbolizar una especie de defensa contra la posesión del cuerpo femenino. Ese es el camino que elige María Bonaparte en su libro Vida y obra de Edgar Allan Poe.
Pasando a una lectura más poética, y Gus, sereno, austero, sosegado, que vive literalmente en su biblioteca rodeado de libros prohibidos, representa el intelectualismo. Berenice, en cambio, es una mujer sensorial, bella, elegante, llena de desbordante energía. No obstante, eso es lo que afirma Gus, ya que a lo largo del relato no oímos una sola palabra de Berenice, lo cual nos lleva a pensar que se trata de una mujer idealizada y oprimida, como todos los personajes femeninos de Edgar Allan Poe, cuya función en todos los casos consiste en ser hermosas y morir de forma horrible. La transición de Berenice se produce durante su enfermedad. Cuando eso ocurre, Gus pierde todo interés en ella como persona y la convierte en un objeto de análisis, nunca admiración. Para consumar el acto atroz de estriparle los dientes a Gus, debe deshumanizarla. Tal vez la mejor síntesis de Berenice provenga de Robert Louis Stevenson, quien declaró que el relato transita por ese resbaladizo terreno entre la cordura y la demencia, rozando en el pecho del lector una cuerda que acaso fuera mejor no tocar jamás.